Muy buenas noches, bienvenidos a todos desde Ecuador. Ricardo Andara, su servidor, les da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta nueva parada de Yo Soy GX7. Presentes el equipo de High Vision Optical, Orlando Escalona. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Orlando? ¿Cómo te va? Hola, hola, Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Orlando. Gracias. Excelente. Wilber, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por Costa Rica? Excelente, gracias a Dios, como diríamos, pura vida, gracias a Dios, súper bien. Y bueno, aquí Ricardo, Orlando, ¿qué tal? Esteban, esperando hoy este tema que realmente es muy bueno, porque realmente nos va a abrir la mente, ¿verdad? De, de darnos esa profundidad para ver realmente lo que es la óptica. Los invito a que todos afilen ese machete, ¿verdad? Porque hoy vamos a hacer un gran cambio. Qué energía, Wilber, así es. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está todo desde High Vision Honduras? Buenas noches para todos, bienvenidos. Bien, todo por acá, tranquilo, dándole a nuestra campaña. Yo soy GX7, continuando con la misma. Ya estamos a punto de finalizar el mes de los niños para venir con el próximo nicho. El próximo mes, Es- ya el lunes, arrancamos ya con el próximo nicho. Así es, y el viaje continúa. Y finalmente, desde Venezuela, Auri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo están todos? Orlando, Wilber, Esteban. Hola, hola. Muy bien. Disculpen que no conecte la cámara, pero si no se me pone más lento el internet. No se Bienvenida, preocupe. bienvenida, Auri. Qué bueno Gracias. escucharte, Auri. Bueno, entonces, presentando al equipo, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes y a los que nos escuchan a través de las redes sociales, contagiando esta energía positiva que llevamos y en sí también la energía que ustedes nos han transmitido, porque lo vemos a través del contenido que estamos compartiendo, porque vemos que cada vez más ópticas se unen a lo largo de los distintos países, sea Guatemala, El Salvador, Venezuela. Estamos viendo que cada vez son más ópticas las que nos suman y eso nos emociona. Y es por eso que justamente cada vez nos gusta crear más contenidos, trabajar más para que ustedes puedan sacarle más provecho a este viaje y conquistar al consumidor final. Iniciando la campaña, vamos nosotros a tener, vamos a poder ver, bueno, acá tenemos una duda de una pequeñita, no lo puedo escuchar. Simplemente una acotación, tiene que activar el micrófono en la parte izquierda de Zoom y luego unirse a través del micrófono de su computadora o celular. Bueno, nosotros en esta semana nos encontramos en un nicho muy específico. Nos encontramos justamente con aquella mujer emprendedora, nos encontramos con aquella mujer de negocios, aquella mujer que le gusta solo lo mejor, que no se conforma, que sale adelante y ella es una mujer GX7. Entonces, esta semana estamos justamente con este nicho de mercado para que ustedes puedan conectarse con ellas. Y estos son los posts que vamos a ir publicando a lo largo de la semana y ustedes pueden compartirlo en sus redes sociales. Recuerden, mientras más compartan contenido en sus redes, mientras más contenido suban, mientras más fotos de pacientes suban, envíenlo por WhatsApp, mándenlo por todos los medios, ustedes van a ver resultados extraordinarios en el corto tiempo. Yo soy GX7 y justamente lo que les estoy diciendo, como en todos los talleres, nosotros lo demostramos mediante números.
Y en esta oportunidad quiero mencionar, y lo que les estoy diciendo, mientras más ustedes compartan, tenemos material en en post, tenemos material en video. Y quiero aquí mostrarles brevemente uno de los resultados. Pueden ver ustedes que este es un periodo desde el 16 de febrero al 22 de febrero, al día de ayer, donde nosotros tenemos con un video que se subió 958 minutos reproducidos. ¿De qué estamos hablando? Para traducir al castellano esto. Este video que ustedes acabaron de ver, nosotros también lo publicamos en el nicho de la semana anterior y no dura ni siquiera un minuto. Dura por lo general 45 segundos aproximadamente. Y nos está diciendo que se reprodujo durante 958 minutos. Esa es la cantidad total en tiempo que las personas en los distintos países vieron ese video. Entonces, si ustedes ven, y nuevamente aquí viendo el tema, 958 minutos de un video que habla sobre un nicho de mercado específico al cual ustedes quieren llegarle. Y mediante estas cifras nosotros vemos que nos estamos conectando con ellos y estamos logrando números de verdad que en el gremio óptico para ver un video de un lente 958 minutos, la verdad, desde el 16 de febrero al 22 de febrero, estamos hablando de 6 días, son números impresionantes. Entonces, aquí la invitación es que ustedes repliquen esto, porque esto es en nuestros canales. Nuevamente, nosotros queremos que ustedes tengan y repliquen y tengan estos números en mayor cantidad, porque los beneficiados van a ser ustedes. Porque cuando el usuario esté buscando, en este caso, una mujer emprendedora, ¿de qué va a estar buscando? Va a estar buscando material de negocios, de emprendimiento. Va a aparecer justamente ahí la publicidad de GX7. Y ahí vamos a estar nosotros, y ahí van a estar ustedes, y ahí es que ustedes hacen la conexión. Entonces ese es el llamado a que ustedes repliquen esto y siempre lo demostramos con cifras. Nosotros no decimos esto es bueno, funciona, sin antes demostrarlo. Entonces los invito a que compartan el material, a que publiquen los videos, mándenselos a sus clientes, mándenlo a su entorno social, compártanlo en sus redes personales, en todos los medios que ustedes puedan, denle la mayor difusión y van a ver cómo en muy poco tiempo van a lograr unas grandes cifras. Orlando, no sé si querías acotar algo. No, lo interesante de esto es que, fíjate, en un periodo tan corto, 6 días, ¿ok? Y lo que tú decías, entender, métrica es importante hacerla, pero también entender la dimensión de la métrica. En esta industria, si tú buscas cualquiera de los videos de cualquiera de las casas comerciales, en cualquiera de los países, tienen, qué sé yo, un 10% de ese número en 2 años de publicado, y eso es lo que han reproducido, quizás el 10% de lo que hemos logrado con un solo video en solamente 6 días. Y eso es lo que no es importante pagado. de destacar. Y si es que no es pagado. Exacto. Exactamente. Entonces, justamente esto es material para compartir, material para difundirlo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que nos trajo el día de hoy. La charla junto a Orlando Escalona, que es el poder de la inspiración. Orlando, si podemos pasar justamente a la presentación. Perfecto. Ok. Estamos acá. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer nuevamente la aclaratoria. Los talleres que estamos haciendo, en este caso los martes en la noche, para los mercados de Guatemala, El Salvador, Venezuela. La intención de estos talleres es
mostrarles el avance de esta campaña de 14 semanas. Es utilizar este tiempo también para enseñarles conceptos importantes que aplican en la campaña o que fueron utilizados en la campaña y que consideramos que es importante que ustedes sepan y los apliquen en sus ópticas, en sus consultorios, porque estamos realmente frente a un nuevo modelo de hacer negocios. El nuevo normal o la época post pandemia nos trae retos que definitivamente en High Vision hemos identificado que son sumamente difíciles de superar con las estrategias tradicionales de esta industria. Así que ese es el llamado a que de alguna forma nos acompañen y vayan aprendiendo y entendiendo de qué se trata Yo Soy GX7, qué es lo que nosotros realmente queremos hacer, que va más allá de la venta de un lente. Realmente es nuestra propuesta de que ustedes se conviertan en ópticas independientes exitosas, que recobren los márgenes que han perdido a lo largo de mucho tiempo y que salgan de esa competencia por precio, esa competencia por combo, que de alguna forma hemos caído en esta industria de manera lamentable. Y esta noche vamos a hablar de inspiración, ¿verdad? Y a mí siempre me ha gustado comenzar con la definición de los conceptos, porque es difícil entender algo si no lo definimos, ¿no? Y aquí hablamos de que la inspiración es algo que hace que alguien quiera hacer algo o lo que le da a alguien una idea sobre qué hacer o crear. Es una fuerza o influencia que inspira a alguien. Una persona, un lugar, una experiencia, etcétera, que hace que alguien quiera hacer algo o crear algo. En fin, es una buena idea. Y yo quiero hoy tomar este material, no es de mi autoría, y quiero que sepan que literalmente voy a estar prácticamente dando una conferencia basada 100% en el material del libro de Simon Sinek, y que se llama Comenzando por el Porqué. ¿Okay? En la traducción del libro en español es la clave, es el porqué. Así es el nombre real en español y cómo lo van a conseguir. Y quiero hacer una pequeña pausa y decirles que esto es un libro que realmente en lo personal considero es bien valioso para entender la nueva dinámica de los negocios. Y especialmente para el mundo de la óptica creo que es fundamental. Nosotros estamos en la industria del servicio. Nosotros vendemos confianza, vendemos reputación, vendemos nombre. Así que realmente les recomiendo. Este es un señor famosísimo, es un señor que cuesta muchísimo dinero su asesoría y quizás por, no sé, el equivalente a 15, 20 dólares, ustedes pueden tener casi que el trabajo de gran parte de su vida que él lo ha basado en este libro. Y eso es lo bello de los libros. Los libros nos permiten acceder a conceptos, a cosas realmente interesantes a muy bajo costo. Y cada vez que nosotros leemos un libro, de alguna forma, él activa nuestras neuronas y esa activación genera ideas. Y esa es realmente la magia de los libros. Así que si pueden, les recomiendo, por favor, léanse este libro. Y esto que vamos a hablar de ahora en adelante está basado en este concepto. Y lo que hizo el señor Sinek, ¿verdad? Él plantea qué es lo que pasa cuando las cosas no salen como pensamos. O mejor aún, ¿qué pasa cuando alguien logra algo que nadie creía posible? Hay una cosa que juega allí, lo podemos llamar suerte. ¿Por qué? Porque unas personas tienen un éxito donde definitivamente era casi que imposible que lo lograran. ¿Y por qué otros no lo logran? ¿Por qué Apple ha sido una compañía tan exitosa? Si hay tantas empresas de computación, ¿verdad?, que están en igual de circunstancias que Apple.
tienen más o menos acceso al mismo nivel de talento. Yo no creo que Apple tenga una fuente de talento de ejecutivos ni de ingenieros diferente a la que puede tener Dell, a la que puede tener Gateway, cualquiera de estas grandes compañías de computación. No creo que Apple tenga acceso exclusivo a una agencia de publicidad que ninguna de las otras empresas no puedan tener. No creo que Apple tenga acceso a la creatividad de alguna manera específica. Entonces, ¿qué ha hecho que Apple sea tan exitoso? O, por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, ¿verdad? ¿Cómo fue que ese hombre, que no era precisamente el mejor orador de su época, no era el hombre que más había sufrido por las injusticias del racismo en Estados Unidos en los años 60, cómo se convirtió en el líder de ese movimiento e impactó a tanta gente? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que un par de muchachos, por decirlo así, dueños de un taller de bicicleta, lograron hacer el sueño que mucha gente estaba por hacer, que tenía mejores circunstancias, que tenía mejores condiciones, y ellos lograron hacer volar a una máquina, un avión, crean el avión? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que hace que esta gente, de alguna forma, tengan estos resultados? Bueno, resulta ser que el señor Simon crea una charla que se llama, o un concepto que se llama el círculo dorado. Y este concepto, que es una idea realmente muy sencilla, ¿verdad?, cambia profundamente la forma de ver cómo las cosas resultan a partir de este principio. Él habla de el por qué, el cómo y el qué. Y les voy a hacer una pequeña explicación de lo que significan cada uno de esos elementos. Él lo hace en una charla maravillosa que es hoy por hoy, se llama Cómo los grandes líderes inspiran, y la pueden conseguir en las charlas de TED Talk. Y él habla de que el qué. La mayoría de las empresas, mejor dicho, todas las empresas saben qué hacen. Un auto, un lente o una marca de zapatos. Todo el mundo sabe qué es lo que hace, qué es lo bueno que tiene como su producto, ¿verdad? O su servicio. ¿Cuál es su propuesta de lo que están fabricando? Algunas empresas saben de cómo, es decir, lo que se llama la propuesta diferencial de valor o proceso patentado. Entonces, las características, por decir, nuestro lente tiene unas características adicionales a las que puede tener el lente de la competencia. Mi auto tiene un motor de mayor cilindrada, o tiene una mayor capacidad, o tiene una mejor tapicería, o tenemos algún tipo de proceso patentado exclusivo. Pero una de las preguntas que hace el señor Sinex es que muy pocas empresas saben por qué hacen las cosas. Y cuando se habla del por qué, no es el hacer dinero, porque el hacer dinero es un resultado de cualquier ejercicio comercial. El hacer dinero es un resultado. El por qué es, ¿qué es lo que hace que esta organización funcione? ¿Qué es lo que inspira a la organización? ¿Por qué se creó este negocio? Y yo quisiera que de alguna forma nosotros en la industria entendamos por qué esto es fundamental, por qué nuestras ópticas son lo que son. ¿Qué es lo que hace que la óptica, que en algunos casos puede ser la óptica del bisabuelo, del abuelo, la de papá o la que yo fundé, qué es la razón de ser de nosotros? Porque en esto realmente estriba lo que es el concepto que nos habla el señor Simon Sinek, ¿verdad? Es que la razón no sea, cómpreme esto, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué es el qué? El qué es una firma de abogado. Nosotros tenemos
el mejor bufete de la ciudad y tenemos variedad de servicios. ¿Cómo? Lo hacemos a través de nuestros mejores abogados que han sido graduados en las mejores universidades. Esta es nuestra firma, contrátenos que le vamos a ganar nuestro caso. ¿Okay? Y eso así pasa con casi todas las industrias. De hecho, el concepto viene de lo que más sabemos a lo que menos entendemos. El producto, cómo hacemos el producto, y realmente lo que menos entendemos es por qué hacemos el producto. Y aquí él lo explica, ¿verdad? Como por ejemplo Apple. Si Apple fuese una empresa que vendiese computadores de la forma tradicional, que la industria que vende computadores vendiera computadores, ellos, un mensaje del Apple que conocemos sería algo parecido como nosotros vendemos computadoras que han sido bellamente diseñadas, que tienen las mejores características, que son de fácil usar, ¿verdad? Cómpranos una. Eso sería más o menos cómo vendería. Entonces estarían vendiendo la capacidad RAM, el tipo de procesador, el tamaño de pantalla. Es decir, como toda la industria ha vendido tradicionalmente el lente. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Cómpramelo. Porque es la mejor relación precio-valor. Es el producto más colorido o es el producto más de moda. Pero eso es como de alguna forma se maneja el concepto tradicional de la industria. Ahora, ¿qué es lo que todos estos líderes, como Apple, Martin Luther King, los Wright Brothers, hacen de diferente? Y esto es el patrón que él habla de comenzando por el por qué. Apple, el mensaje de Apple nos dice, nosotros pensamos diferente. Nosotros creemos y desafiamos el status quo de la industria. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos con equipos bellamente diseñados, que son muy fáciles de usar y son amigables ante el consumidor. La razón del qué es que hacemos computadores geniales. Nosotros hacemos algo que de alguna forma está transformando la industria, está cambiando, te da pertenencia al individuo. Y ese es cuando trabajamos del por qué hacia el qué. ¿Qué es lo que nosotros queremos transformar? Por eso es que la publicidad y lo que ha hecho Apple con sus productos realmente han creado una suerte de seguidores, de gente que se identifica con el mensaje de Apple por lo que Apple representa. Es una industria que ha desafiado la industria de la computación, introduciendo un concepto innovador, ha traído unas herramientas realmente diferenciadas que de alguna forma han cambiado el camino de lo que se entiende como a la industria. Porque la gente no compra lo que haces, realmente ellos compran el por qué lo haces. Es lo que tú logras transmitir de alguna forma a través de tu producto. Y esa teoría del señor Simon está basada en biología, no es ni siquiera psicología, sino que es un concepto de biología. Y vamos al concepto de lo que es el cerebro triuno, ¿verdad? Que está dividido en 3 espacios claramente identificados. Lo que se llama el neocórtex, que es la parte de la razón, la parte del cerebro límbico que maneja las emociones y el reptiliano que maneja el instinto. Entonces, la primera parte del cerebro es la que hace todo el proceso de pensar,
pero toda la que siente y reacciona son el límbico y el reptiliano. Cuando vemos las funciones del cerebro del neocórtex, ¿verdad? Allí es donde está depositado la racionalidad, el pensamiento analítico, la generación de comandos motores y el lenguaje. Por eso es que él lo compara con el qué, es decir, el mensaje llega al cerebro a través del neocórtex y ahí se procesa. ¿Por qué? Porque ese es el que controla el lenguaje, es el que hace la racionalidad, es el que analiza, porque tiene la capacidad del pensamiento analítico, mientras que los otros dos cerebros, ¿verdad?, que son el límbico y el reptil, manejan son los sentimientos, la motivación, las emociones, el comportamiento, las decisiones y la memoria. Así que si nosotros queremos mover a la persona a accionarse y a que nos recuerde, el discurso tiene que ser al cerebro límbico. El discurso racional siempre se va a quedar en el neocórtex. Y lo que plantea el círculo dorado, el gran descubrimiento o el gran paralelismo que él logra, es que nosotros logramos identificar la razón de ser de la empresa. Y cuando nosotros manifestamos, nosotros llevamos esa emoción hacia el consumidor, hacia nuestro objetivo, de alguna forma las personas empiezan a hacer negocio porque creen en ti, en lo que tú crees, en lo que tú eres. Y esto, viéndolo desde el punto de la óptica, es fundamental, porque una óptica independiente, comparada con cualquier óptica de cadena, es la óptica donde el paciente va porque sabe con quién se va a encontrar. Es la relación que él desarrolla con el doctor, con el optómetra, versus la tienda que no sabe cuál es el optómetra que le toca el turno, ¿verdad? Está demostrado que un paciente en una tienda independiente, el ticket promedio es muchísimo mejor y mayor que el de una óptica de cadena, porque dependemos de unos personajes, de unos empleados que muchas veces no hacen bien su labor y están montados en formatos, en menús, en cosas que de alguna forma le cohíben la forma de accionar. Entonces, si nosotros logramos como prácticas identificar cuál es el valor, cuáles son los principios fundamentales de nuestra organización y se los transmitimos, vamos a ir conectando con ese consumidor que está allá afuera, que está en búsqueda de esos principios que ustedes tienen. Y volviendo a lo que genera el cerebro, ¿verdad? Entiendan de que siempre que ustedes estén hablando de números, de características o de beneficios, eso nunca va a estimular conducta. ¿Por qué? Porque eso se queda en el cerebro del neocórtex, que lo va a reprocesar y a procesar y a procesar. Y muchas veces nos conseguimos con que el consumidor dice o el cliente dice, ay, no sé, pero tengo un frito en el estómago o tengo una corazonada, ¿verdad? Y eso quiere decir de que como él no puede tomar las decisiones allá arriba, él se va al cerebro, que es donde toma la conducta, que genera la conducta, que es el que toma las decisiones, pero ese cerebro no controla el lenguaje. Como el cerebro límbico no controla el lenguaje, entonces por eso es que la gente dice, lo siento en el estómago, o el corazón me dice. Señores, ni en el estómago ni en el corazón, ¿verdad?, están las funciones del cerebro. ¿Okay? Las funciones del cerebro están en el cerebro. Lo que pasa es que no hallamos cómo interpretarlo. Esa es una de las razones por las cuales cuando a alguien se le pregunta, ¿por qué tú quieres a fulano? Entonces la gente empieza como que a justificarse y a decir, porque es mi media naranja, porque él es mi otro yo. No, eso no existe. Lo que pasa es que no hallamos cómo coordinar como ese mensaje
sacarlo porque lamentablemente el cerebro que maneja las emociones no sabe de lenguaje y no se puede comunicar. Entonces, tenemos que llegarle a nivel del mensaje a esa parte del cerebro límbico. Si nos quedamos en el neocórtex, siempre vamos a sufrir el riesgo de que no se genere la lealtad. Y la lealtad en esta industria es fundamental. Es quizás la razón más importante de por qué nosotros perdemos clientes, porque pareciera de que a nosotros se nos van los clientes por el precio. No logramos emocionar al consumidor. Y esto nos trae a otra frase que Simon habla, y él dice que si contratas a una persona solo por lo que puede hacer un trabajo, ellos trabajarán por tu dinero. Pero si contratas a una persona por lo que creen en lo que tú crees, trabajarán contigo a sangre, sudor y lágrimas. Y el ejemplo más evidente de esto, él lo plantea con el caso de los hermanos Wright. En el finales de los 800, principios de los 900, el crear o el desarrollar una máquina voladora era el emprendimiento más importante que había. Todo el mundo estaba detrás de eso. Había mucho dinero detrás de eso porque había mucha gente que quería hacer que el hombre volara. Y siempre hemos pensado que la receta del éxito de cualquier negocio, ¿verdad? Cuando ustedes preguntan por qué fracasa un negocio, la mayoría de la gente le va a decir, no tenía suficiente capital, no tenía el equipo, no tenía la gente necesaria a mi alrededor, ¿verdad? Y no era el mejor momento, ¿ok? No era el mejor momento, no era la época de abrir ese restaurante, no era la época de montar la tienda de zapatos, no era la época de haber montado lo que fuera, ¿ok? De alguna forma esas son las razones por las cuales si buscamos una persona nos van a decir por qué los negocios fracasan. La óptica fracasó porque mira, no tenía suficiente capital, no tenía unos buenos empleados y no sé, me agarró la pandemia, ¿ok? Y esa es, por eso fallé, ¿ok? Hay un caso de un señor llamado Samuel Pierpont Langley, ¿ok? Un hombre, un astrónomo reconocido, bastante famoso en su tiempo, un físico, profesor de astronomía en la Universidad de Pittsburgh, era director de un observatorio por su condición de astrónomo y él tenía un puesto en la secretaría del Museo Smithsonian. Era un hombre que realmente para el momento era un hombre que tenía unas excelentes conexiones. Era un tipo que conocía a mucha gente, tenía muchos amigos influyentes, como Andrew Carnegie o Alexander Graham Bell. Esos eran los tipos con los que, como decimos nosotros, el tipo se echaba los tragos el fin de semana. ¿Okay? El hombre le dio el Departamento de Guerra, como decir, el Ministerio de la Defensa de Estados Unidos, le dio $50,000. ¿Okay? En esa época, es como que en este momento, no sé, le den a alguien, no sé, $10 millones, algo así. Imagínense, le dieron 50,000 cuando, esa es la época en que Ford sacó sus primeros autos. Un Ford costaba algo así como $500. ¿Okay? Y a este tipo le dieron 500,000. ¿Okay? Entonces, para que guarden la relación del dinero que le dieron 50,000, perdón, para desarrollar esto. El Smithsonian le dio 20,000. El hombre tenía $70,000. ¿Okay? Y con esos $70,000, él se fue y contrató a las mentes más brillantes que había en ese momento. Ingenieros, todos con un altísimo nivel de educación. Diríamos como el equipo de ensueño, el Dream Team, que el tipo logró reunir. ¿Ok? Unos conceptos realmente complejos, unas estructuras increíbles. El hombre desarrolló un avión que llamaban el aeródromo, ¿verdad? La prensa lo seguía a todas partes. El tipo era motivo de sensación porque todo el mundo le estaba apostando a que Langley
iba a ser el hombre que iba a lograr el sueño. Acuérdense que para ese momento era el sueño de ver un hombre volar. Y si vemos a Langley, algunos kilómetros más arriba de donde él estaban este par de jóvenes para su momento, Wilbur y Orville Wright. Ellos eran dueños de un taller de bicicleta en Dayton, Ohio, ¿okay? Sin ningún tipo de formación académica. Ninguno de ellos tenía estudios superiores. Ninguna de las personas que trabajaban en el equipo de los hermanos Wright tenían ningún tipo de formación profesional. El dinero que tenían era producto de lo que vendían de sus bicicleticas. ¿Okay? O sea, que ellos agarraban sus ahorros, sus dineros personales, ¿verdad? Lo convertían en este proyecto porque ellos tenían un sueño. Ellos creían en una causa. Y la causa de ellos es que ellos pensaban que ellos podían cambiar el curso de la historia si lograban hacer que el hombre volara. ¿Okay? Y fíjense la inspiración de los hermanos Wright versus la inspiración de Langley. Langley era un hombre que estaba por la fama y estaba por el dinero. A él le habían dado todos los elementos. Él era un hombre famoso, por lo tanto le habían dado todas las oportunidades. Se las sirvieron en bandeja de plata. Y estos muchachos, nada, estaban persiguiendo un sueño. Y la gente que trabajaba con ellos lo hacían inspirados en lo que estos dos muchachos habían logrado. Se cuenta de que ellos, por ejemplo, salían con su armatoste de cosas y se llevaban 5 juegos de piezas de repuesto, porque eso era lo que en un día normal se estrellaba el avión 5 veces y lo tenían que reparar y volvían a intentarlo y volvían a intentarlo una y otra vez. Mientras tanto, el amigo Pierpont Langley, con todo su equipo, ¿verdad?, desarrolló unos conceptos interesantísimos. Utilizó todo lo que de alguna forma la física y el conocimiento hasta ese momento le permitía. Y en octubre, el 7 de octubre de 1903, hace un primer intento. El concepto que él tenía era de que el avión necesitaba una propulsión importante, ¿verdad? Inicial. Entonces era una suerte de catapulta. Él, preocupado del aterrizaje, lo hizo en el río Potomac, ¿verdad? Un río bastante amplio que hay hacia esa zona donde él estaba, para evitar preocuparse mucho por el tema del tren de aterrizaje. Dice, en vez de aterrizar en tierra, aterrizo en agua, sufro menos, porque acuérdense que el objetivo era hacerlo volar, el aterrizar era otra cosa. Y en 1903 él hace el primer intento. Y esta es una gráfica físicamente que se le tomó. Y fíjense cómo el avión viene así como que destartalado. La catapulta en el primer intento le pega a una de los juegos de ala y la rompe. Y el avión cae al río. ¿Okay? No voló en ese primer intento. El hombre, en diciembre 8 de 1903, hace un segundo intento. Y en el segundo intento, la catapulta no afectó, el avión salió expulsado, pero como cuenta uno de los cronistas que estaban, uno de los reporteros que estaban en el sitio, dice, voló igual que un saco de cemento. ¿Okay? El armatoste ese, plum, cayó en el río Potomac. El 8 de diciembre. Y resulta ser que 9 días después, el 17 de diciembre, los hermanos Wright, con su Flyer, que es el nombre del avión, ¿verdad?, en la zona de Kitty Hawk, en las Carolinas del Norte, lograron ese sueño, lograron que el avión volara. ¿Okay? Y fue tan triste de que ellos lo hicieron y después la gente se enteró como a los 3, 4, 5 días y tuvieron que regresar
para tomar las fotos y hacer la evidencia, porque el primer vuelo no se registró, porque nadie estaba pendiente de ello, porque eran unos locos. Todo el mundo estaba pendiente de Langley, porque Langley tenía todos los elementos a favor, excepto la inspiración. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el señor Pierpont Langley? El día que los hermanos Wright hicieron el primer vuelo, él renunció. Él se rindió. ¿Por qué? Porque él no estaba por el sueño de hacer el avión volar. Él era por hacerse famoso y hacerse rico. Esa era su motivación. ¿Ok? Y fue tanta la vergüenza que él sufrió que el hombre muere menos de 3 años después, en 1906. Entonces, eso que los hermanos Wright tenían, esa visión, esa convicción, eso que ellos lograron transmitir a su equipo, esa inspiración, nuevamente es lo que hace que producir el cambio. ¿Y por qué es importante comunicar la inspiración? Y a nivel de nosotros sería eso, ese poder de creer en nosotros, poder en que los logramos. ¿Qué es eso? ¿Okay? Hay un concepto que se llama la ley de difusión de la innovación. Y existe, es una curva, ¿verdad? Una curva de campana, un gráfico de campana, donde el 2.5 inicial son los innovadores. Los innovadores es la gente que está dispuesta a todo lo que sea nuevo. Ellos quieren probar lo que les traigan a la mesa. Son gente que tienen, quieren ser los primeros, quieren probar todo lo que sale, quieren llevar la ventaja, llevar la vanguardia en todo. Detrás de ello hay más o menos un 13.5% de la población que se llaman los early adopters. Ellos no se van a las primeras. De alguna forma, ellos están allí. Si hay suficiente emoción en la etapa inicial de un producto o de algo nuevo que salió, ellos lo prueban. Ellos se atreven a probarlo, pero no están tan obsesionados como el primer grupo. Ese porcentaje es aproximadamente el 16%. ¿Okay? Después de ello, tenemos lo que se llama el early majority, ¿verdad? Que es la parte que está en verde. Es el 34% de la gente que hará lo que sea. Ellos probarán el producto, se anotarán en ese proyecto, siempre y cuando alguien lo pruebe primero y les demuestre a ellos que funciona. Después viene el late majority, el 34%, que ellos van automáticamente pegados del primer grupo. Y el último 16%, esos son los que, bueno, compran las cosas porque ya no consiguen lo que compraban anteriormente. ¿Okay? Y si ya se acabó la oferta de ese producto, ellos se montan allí. Pero ese 16% simplemente es la cola de la demanda. Lograr que un proyecto sea exitoso siempre va a requerir de que al menos crucemos ese abismo que existe entre los early adopters y el early majority. ¿Okay? Y eso hay que lograrlo a nivel de la comunicación. Es la parte de difundir el mensaje. Y para esto, el amigo Simon habla de un par de ejemplos bien interesantes. Al igual que el ejemplo anterior de Pierpont Langley, hay un producto que salió en Estados Unidos ya hace cierto tiempo llamado Tivo. Y Tivo era de verdad, sin lugar a dudas, el mejor producto con la mejor calidad del mercado. Desde el primer día que se lanzó, el producto tenía una probada y excelente calidad. ¿Okay? Es una compañía que, producto de lo innovador que era, y en el momento histórico que se lanza esa compañía, contó con la bendición de un excelente capital. Muchísima gente invirtió en Tivo
porque lo veían como una excelente oportunidad de hacer negocios. Las condiciones del mercado eran las mejores. En esa época no había crisis económica, así que de alguna forma había mucho poder adquisitivo extra que podía ir a comprar el producto de Tivo. Y Tivo fue tan novedoso y recibió tanta aceptación a nivel de los medios de comunicación que inclusive se convirtió en un verbo. O sea, la gente decía, voy a Tivo mi televisión. O sea, voy a utilizar Tivo en mi televisión, porque ¿qué era lo que hacía Tivo? Pausaba la televisión en vivo, él se saltaba los comerciales. Imagínense en una sociedad como la nuestra, donde queremos televisión sin comerciales, Tivo lo hacía de manera automática, rebobinaba la televisión en vivo. Si queríamos regresar a ver algo, la podíamos regresar y ver, y grababa o memorizaba el tipo de programa que a ti te gusta. ¿Y eso para qué? Para después darte opciones de que tú veas programas alternativos. Esto fue sumamente revolucionario en su momento, pero sin embargo fue un fracaso comercial. ¿Por qué? Porque Tivo lo que hizo fue decirle a la industria lo que hacemos. Presentaron el producto y en una falla brutal del departamento de mercadeo, ellos solamente le dijeron a la gente lo que hacía el producto. Vendieron las características del producto. Y la gente, cuando oyó el discurso de Tivo, pausamos la televisión, nos saltamos los comerciales, rebobinamos la televisión en vivo, pero memorizamos la programación que tú estabas viendo. La gente dijo, no te creo, ¿verdad? No me gusta, no me inspira confianza. Y no compraron el producto. Y fue un fracaso comercial. La compañía se lanzó pública, llegó más o menos como a $54 en algún momento, y después las acciones fueron cayendo hasta que desapareció. De hecho, quizás muchos de ustedes nunca oyeron hablar de Tivo en América Latina, ¿verdad? Y esto fracasó en el país donde más televisión se ve. ¿Por qué? Porque ellos no inspiraron a nadie. Hubiese sido muy distinto de que ellos hubiesen utilizado un discurso límbico, ¿verdad? Y le hubiesen dicho a la gente que ellos podían tener el control de su gusto por la televisión, de lo que usted ve, cómo lo ve y cuándo lo ve, en lugar de haber vendido las características. Y ese fue el gran error de Tivo. Viendo un ejemplo, pero del lado positivo, ¿verdad? En el agosto de 1963, en el verano de 1963, 250,000 personas se reunieron en Washington, ¿verdad? En un sitio que se llama el Mall de Washington, que es donde está el obelisco y el monumento de Washington, que es un parque inmenso. Se reunieron 250,000 personas a escuchar al doctor Martin Luther King. ¿Okay? Ahí no había emails que se mandaron, no se mandaron invitaciones, y no había una página web para chequear cuándo iba a ser el evento. Y sin embargo, toda esa gente acordaron ese día para ir a escuchar al doctor Martin Luther King. ¿Y quién era él? No era el mejor orador de su momento, no era el hombre de color que más había sufrido la segregación en Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, algunas de sus ideas no eran muy claras. Y él logró reunir 250,000 personas, ¿verdad? Y dio un discurso donde que el 25% de la audiencia eran blancos. Y esto lo logró este señor porque él, a diferencia de muchos líderes que fueron creando violencia, que fueron hablando de lo que pasaba,
incitando al movimiento, diciéndole a la gente qué hacer. El doctor Martin Luther King lo que decía, yo tengo un sueño. Yo creo. Él, por ser un pastor religioso, el fundamento de él era su creencia y era su fe. Él creía en que las leyes humanas no estaban en relación con las leyes divinas. Y siempre y cuando existiese esa diferencia entre esas dos leyes, no podía haber igualdad en ese mundo en los años 60 en Estados Unidos, que era la parte más álgida de la segregación. ¿Ok? Y el discurso del doctor King, ¿verdad? Fue, yo tengo un sueño. Él inspiró a la gente. Fueron 250,000 personas, muchas de ellas manejaron 8 horas en autobús para llegar ese día en agosto, en verano, ¿verdad? Pero nadie fue a ver al doctor King. Ellos fueron es porque el mensaje del doctor King, ellos se identificaron con ese mensaje. Ellos fueron por ellos mismos. Ellos fueron por lo que ellos creían. Se habían conectado al sueño del doctor Martin Luther King. Es la definición de inspiración. Ellos hicieron porque creyeron en una idea que los influenció, una buena idea, ¿verdad? Si llegamos ya para concluir, tenemos que entender de que esa idea es una fe, y como al igual que la fe, mueve montañas, porque es una fuerza positiva. El tener fe en lo que hacemos, el creer en lo que nosotros estamos proponiendo, en vender nuestra autenticidad, no vender un producto, no vender un elemento, sino vender lo que nosotros significamos, lo que significa nuestro servicio, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir tener esa certeza de esperar ese resultado positivo, esa convicción de lo que se ve que va a ocurrir, ¿verdad? Porque lo tenemos con conocimiento de algo. No es ese miedo que muchas veces, al igual que la fe, mueve las montañas, pero de manera negativa. ¿Ok? Porque el miedo es negativo. Es lo primero que aprendemos como seres humanos. Y es la gran pelea que tenemos. Porque el miedo, al igual que la fe, funciona igual, pero es la certeza de lo malo que va a pasar. Y aquí es donde nosotros siempre tenemos esa pelea, porque el miedo es el que nos paraliza, es el que nos anula y es el que no nos permite avanzar en ese sentido que deberíamos de avanzar para lograr. Es decir, el miedo es negativo, la fe es positiva. Tenemos que tener menos miedo y tener más fe en lo que nosotros podemos hacer. Porque la oportunidad de la óptica independiente, de generar un espacio, de generar un concepto nuevo, es real y es clara. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por el miedo de que este mensaje, este discurso no va a calar, tengan por seguridad que ese va a ser el resultado, porque ya de entrada ustedes no están logrando la inspiración que tienen que lograr. No están logrando conectar con esa parte del cerebro límbico del consumidor, porque el consumidor está dispuesto a conectarse con algo positivo de ustedes, no con una característica, no con una marca en específico, no con una necesidad en específica. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les sirva de algo a todos ustedes en cuanto a sus proyectos personales y de verdad que nuestra intención aquí en High Vision es que veamos las
grandes oportunidades que tiene la óptica independiente, las grandes oportunidades de cada uno de hacerse de una marca propia, es decir, de que sus ópticas sean ustedes, sean auténticas y no tengan que tener un aviso allá afuera o pertenecer a algún tipo de asociación o algún tipo de agrupación para que ustedes puedan tener un negocio exitoso y floreciente. O sea, ustedes lo pueden hacer si ustedes empiezan a buscar en ustedes qué es lo que los ha hecho especiales y cómo ustedes pueden comunicar eso que son especiales a los demás o a sus consumidores. Ricardo. Excelente, Orlando. Y es verdad, es verdad. Recuerdo cuando en la primera oportunidad estábamos justamente con el taller, muchas empresas, muchas ópticas redefinieron su forma de comunicarse, ¿verdad? Y desde entonces hemos escuchado cómo han logrado conectarse con el nicho del mercado a través de un discurso de venta que le llega al cerebro límbico, un discurso de venta que crea emociones. Entonces, desde inclusive yo cuando también la primera vez que la vi me encantó, me pareció excelente y soy una de las personas que también cada vez que converso o en las distintas asesorías lo predico también y doy fe de que funciona. El hecho de conectarse con el cerebro límbico de las personas es justamente ahí donde tú tienes que lograr y llegar. Entonces, dicho esto, nosotros, muchísimas gracias Orlando, excelente presentación. Vamos a ver lo que tenemos preparado para la semana siguiente. Nosotros, déjenme aquí para poder compartir justamente la pantalla. Tenemos una sorpresa y es que como parte de nuestro apoyo para que ustedes puedan lograr un negocio exitoso, una óptica exitosa, es importantísimo también tener una planificación estratégica enfocada a la óptica. Y ese va a ser justamente nuestro siguiente taller, la siguiente semana, el 2 de marzo, donde justamente vamos a tratar temas para que ustedes puedan realizar una planificación estratégica, tener una estrategia comercial de negocio, aprender a desarrollarla, ¿sí? Si ustedes tuvieran que verlo, esto en realidad, esto es una carrera que la parte administrativa, la parte comercial, tiene un costo, pero nosotros lo estamos dando completamente gratis para ustedes, para que puedan desarrollar, como les bien se los dije, la estrategia de su negocio. Por eso es justamente este taller el siguiente martes. Los invitamos a participar y que se registren, porque va a ser con cupos limitados para poder justamente vamos a mostrarles herramientas y darles herramientas para que ustedes puedan ir haciendo ejercicios y desarrollando a lo largo del taller, al finalizarlo, que ustedes tengan una estrategia armada para su negocio. Además de esto, tenemos también el siguiente segmento, la siguiente semana, que es justamente el segmento de los jóvenes adultos ya emprendedores, aquellos jóvenes adultos de negocios, el director comercial, el director de una agencia ejecutiva, el director de su propio negocio, de la nueva generación digital, de los jóvenes adultos. A ellos también vamos a entenderlos, vamos a ver qué es lo que les gusta y cómo conectarnos con esta generación. Entonces, estos son los posts que vamos a tener la semana entrante y les muestro el video que ustedes van a poder descargar y compartir en sus redes sociales.
Vemos cómo estamos empezando a hablar justamente de la gente GX7, aquellos que aman la novedad e inspiran al cambio. Con esto damos por finalizada la sesión de hoy y damos espacio para preguntas que ustedes puedan llegar a tener sobre los temas que hemos realizado. Pueden levantar la mano en el chat o enviar su pregunta a través del chat y nosotros con muchísimo gusto les responderemos sus inquietudes. Wilber, ¿tienes alguna duda? ¿Levantaste la mano? ¿No? Ah, estabas tomando... Sí, estaba tomando el agua, no, eso era. Ah, pensé que tenías Perdón, uno. perdón. Entonces, Sí, sí. invitamos a, justamente al público a que realicen cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Recuerden que este video va a estar grabado, va a estar subido. De hecho, ya está subido en las redes sociales porque se está transmitiendo a través de Facebook. Ustedes lo van a poder ver. Quieren ver nuevamente lo que se trata el círculo dorado. Es muy importante para crear su discurso de venta y lograr llegar al cerebro límbico. Es muy importante. Cambia completamente el discurso de venta y cambia completamente a una organización. Creo que no tenemos ninguna duda entre los asistentes, así que con esto podemos dar entonces por finalizada la presentación y esta nueva parada del taller semanal Yo Soy GX7. Nos despedimos entonces y los esperamos la siguiente semana para el taller de planificación estratégica parte 1. Ricardo Endara desde Ecuador, el más cordial saludo y que pasen una excelente noche. Wilber Aguilar desde Costa Rica, muy buenas noches, gracias por la compañía. Esteban Bravo desde High Vision Optical Honduras, Auri Magdaleno desde Venezuela y Orlando Escalona desde Estados Unidos. El equipo de High Vision Optical les da y les extiende la mano y les dice gracias por esa confianza, gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Wilber. Claro, Ricardo, definitivamente este gran equipo de High Vision, estamos inspirados, esa inspiración nos está llevando a generar esos cambios que son esa chispa, perdón, que nos motiva, ¿verdad? A transmitirlo a todos los demás para que podamos alcanzar esas metas, ¿de acuerdo? Y definitivamente no puedo, no puedo dejar de agradecer a todos los que están aquí hoy conectados, a Alexander, a ese gran equipo que está comandando, Fran, Eduardo, y también allá en Guatemala, ¿verdad? Con Diego, que realmente están en ese momento de inspiración y queremos llevarlos, ¿verdad? Llevar esta motivación a todos los rincones de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas y santas noches y nos vemos en la próxima parada, si Dios así lo permite. Gracias. Amén. Y así es. Y un último mensajito que tenemos en el chat de parte de justamente Diego Chacón. Gracias. Nos da aún más ánimos de los que tenemos. Y créanme que... Gracias, Diego. Gracias, Diego. Sí, así como como nosotros les damos ánimos, créanme que ustedes nos dan muchísimo ánimo para continuar con lo que estamos haciendo. Bueno, que tengan una excelente noche, saludos y nos vemos en exactamente una semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.